Buenas tardes, bienvenidos a Políticas Públicas 2030. En el programa de hoy la presento a María Rosa López. María Rosa, si querés, podés hacerte cargo de un poco de la conducción del programa. No te escucho. Ahí está. Ahora sí. ¿Me escuchás? Ahora sí, María Rosa. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder compartir y reflexionar sobre la temática del día, que es cuidar sin daño, y esto, ¿no?, de la seguridad del paciente como un eje central de la calidad. Le voy a dar la palabra a nuestro señor presidente, Miguel Secchi. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Perfecto. perfecto, Miguel. Buenas tardes a todos, buenas tardes María Rosa, Horacio Fernández, Jorge Neira. Bueno, y hoy un distinguido participante como Ariel Palacio, es un honor tenerte acá con nosotros. Gracias a la organización de Horacio Fernández y por supuesto de nuestra querida y ya histórica María Rosa López, a pesar de su eterna juventud. Bueno, Jorge Neira, ¿cómo estás? Estás muteado. Está muteado. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué decís? Muy bien, acá estamos en Rosario. Gracias por tu esfuerzo, en serio. Porque está conferenciando en Rosario y tiene colgando todavía la identificación, ¿no? Sí, está en el Congreso de Sati. Ya me llegaron algunas fotos, Jorge, mientras Ariel Palacio va preparándose para soportar a su colega María Rosa López. Le vamos dando unos minutos. Me han llegado algunas fotos, Jorge, que vos tendrás que luego, cuando te citen los peritos, reconocer o desconocer. Pero has citado a Borges en la conferencia, en una de las Y una conferencias, conferencia sobre Borges y la medicina. y la tenés, Interesante. hay posibilidad de rescatarla para Sí, en cómo algún no. momento No sé difundir. si estará grabada, no sé. Si está grabada, no sé, pero sí, sí. Bueno, la podemos replicar en un programa de televisión, Sí, obvio, sí, sí. de radio, perdón. Cuando ustedes quieran, lo hacemos. No hay ningún problema. Jorge, antes de que María Rosa tome la conducción tal cual lo consensuamos con vos, que estamos, gracias a vos, todos los jueves, y María Rosa, obviamente, en su especialidad. Jorge, a ver, ¿qué interrogante le podremos plantear a María Rosa y a Ariel sobre lo que siempre hablamos de la complementación en el equipo de salud entre el médico y el personal de enfermería y en su relación con el paciente y familiares? Bueno, en realidad, digamos, a mí me gustaría empezar diciendo que nosotros en el Consejo de Certificación de Profesionales Médicos de la Academia, el objetivo, digamos, de la certificación y la revalidación de los profesionales de médicos es la mejora de la calidad de atención y la seguridad del paciente. Así que la seguridad del paciente es inherente, digamos, al tema de la formación profesional, porque de alguna manera cuando el médico está certificado y revalidado, tiene más claro el tema de la importancia de la seguridad. Ahora bien, nosotros el 9 de septiembre vamos a hacer una asamblea extraordinaria para el cambio del estatuto. Yo lo había charlado con María Rosa hace un tiempo, para cambiar el nombre de Consejo de Certificación de Profesionales Médicos a Consejo de Certificación de Profesionales de la Medicina, porque nos parece que es tiempo de empezar a explorar, digamos, otras certificaciones y revalidaciones tan importantes como son la enfermería, la de algunos técnicos y otras profesiones afines, digamos, a otras profesiones del equipo de salud. Y a mí me parece que enfermería acá juega un rol fundamental, porque con todo este tema, digamos, de la calidad de atención y la seguridad del paciente, fundamentalmente la enfermería es quien ha tenido más claro históricamente, para mi gusto, este tema. Nosotros hace un tiempo escribimos o participamos de la escritura de un manual de seguridad del paciente que publicó el Ministerio de Salud, donde nosotros hicimos algunos aportes
y lo primero que me llamaron fueron los enfermeros para que charláramos el tema del manual. Y la verdad que está claro que el mayor interés, digamos, en la seguridad del paciente radica en la enfermería, ¿no? Y como ustedes saben que yo siempre digo que en realidad la atención médica es una atención del equipo de salud y no del médico solo, me parece que acá es un tema muy importante, todo lo que tenga que ver con todas las herramientas de seguridad, cómo se implementan, cómo se sostienen en el tiempo. Implementarlas es algo relativamente fácil, sostenerlas en el tiempo es algo más complejo. Y a mí me parece que acá el rol de la enfermería es fundamental porque es más fácil sostener una política en la enfermería que en los profesionales, ¿no? Así que bueno, yo le paso un poquito a María Rosa para que empecemos esta charla que me parece tan interesante. Le agradezco a Ariel que esté. Comparto con vos lo experimentado de Ariel en este caso, así que bueno, me parece que tenemos un buen momento para comenzar a charlar del tema. María Rosa. Muchísimas gracias, Jorge. Nuevamente nuestra gratitud por el espacio que nos dan. Quiero presentarles a Ariel. Para mí es un honor estar con Ariel porque allá lejos y hace tiempo, en el 2001, empezamos con esto de la seguridad de pacientes. Él es licenciado en enfermería en la Universidad Austral, tiene una maestría en gestión de calidad y excelencia en organizaciones. Es fundador y presidente de Alquimia, que después le vamos, mil disculpas, le vamos a preguntar qué es, pero también tiene un rol importante en la calidad en la Organización Panamericana de la Salud, es consultor internacional y es director de la Diplomatura de Seguridad de Paciente en la Universidad Austral. Bienvenido, Ariel. Bueno, Como muchas diría el gracias, gracias. médico acá. En presencia por el público, ¿no? Efectivamente. Estamos recitando un Tal 0800 cual, tal ahí. cual. María, Gracias, Ariel, por estar compartiendo este espacio donde nuestro compromiso colectivo del equipo de salud, no solamente de enfermería, está este espacio para pensar, reflexionar y debatir. María Rosa, solamente acoto que cuando vio el aviso la gente del Austral, me dijo, ¿cómo hiciste para conseguirlo? Y por supuesto nos felicitaron. Por ejemplo, el doctor Guillermo Ceresi, director hoy comercial del Hospital Austral, así que pertenece también al grupo nuestro, Ariel, para ponerte un poquito en contexto y varios más. Así que nosotros muy orgullosos de tenerte. María Rosa, perdón. Tiene una agenda muy compleja, Ariel, pero yo eternamente agradecida que cada vez que lo convoco a dialogar, a debatir, siempre está. Pero bueno, que no se ponga celoso en la Universidad Austral. Es de todo, es de la seguridad del paciente, Ariel. Bueno, buenos mimos, muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que a mí me alegra mucho estar con ustedes acá. Es un honor, es un placer. Me siento entre amigos, me siento en casa y la verdad es que me siento feliz por participar en un espacio que da lugar a reflexiones que son realmente importantes, ¿no? No solo desde el punto de vista técnico, sino particularmente de aquellas conversaciones que son necesarias tener, ¿no? Aquellas conversaciones que son necesarias poner sobre la mesa y que a veces incluso son un poco difíciles de abordar. Así que gracias por la convocatoria, gracias por el espacio. La verdad es que cuando me convocó María Rosa, me costó entender lo que me estaba proponiendo hasta que dije, wow, esto es buenísimo. Me contó quiénes estaban, me dijo, estaba Jorge, estaba vos, dijo, "No, es genial esto, así que muchas gracias otra vez por el espacio que me permiten, que me invitan ahí para conversar como amigos. Un placer. Bien, como nosotros somos federal y llegamos a muchos ámbitos de nuestra República y querida República Argentina, me parece que también, como decía Jorge, el rol importante que tenemos los enfermeros, pero como dije, es un compromiso del equipo de salud. Así que yo te diría, Ariel, que empecemos un poco para clarificar en algunos ámbitos qué es esto, ¿no? De qué entendemos por seguridad de paciente, porque yo que tengo la suerte de haber recorrido varios ámbitos de nuestra República Argentina, a veces en algunos ámbitos hablas de seguridad de paciente y no sabemos de qué estamos hablando. Y esto de cómo podemos evitar los errores, ¿no? Porque la seguridad de paciente es una responsabilidad de todo el equipo, ¿no?
Así que te escucho. Wow, ese comentario da tela para unos 5 o 6 meses de charla, Más o menos. básicamente. Pero empecemos por el principio, por algunos conceptos de alguna manera unificadores. O sea, creo que más o menos todo el mundo a esta altura sabe qué es seguridad paciente, qué es daño, el riesgo que tenemos en distintas industrias y en particular desde el punto de vista comparativo en la salud. Creo que lo más importante es entender que la seguridad del paciente, en primer lugar, es una dimensión, un atributo de la calidad. Hoy en día, si nosotros tomamos textos académicos, como la publicación de, no sé, de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, o tomamos documentos como el del OPS, la Estrategia y Plan de Acción de Calidad y Seguridad, o sea, todos van a coincidir básicamente en que la calidad tiene atributos, tiene resultados que generar y que eso tiene que ver concretamente con 6 atributos o dimensiones. Ya todas las conocemos: eficiencia, efectividad clínica, atención oportuna, centrar a las personas, etcétera, y segura, ¿no? Entonces, lo primero que hay que comprender es qué significa exactamente desarrollar ese atributo dentro del mundo de la calidad. Y la mejor forma para entenderlo es de una manera muy pragmática. Siempre que a mí en las instituciones me dicen, nosotros tenemos una institución de excelencia o brindamos servicios de calidad o tenemos cuidados de calidad o tenemos médicos de excelentes o tenemos prestaciones de calidad, yo siempre pregunto 2 o 3 cosas. ¿Respecto de qué? ¿Respecto de quién? Y respecto de cuándo. ¿Ok? Entonces, porque es relativamente sencillo uno posicionarse en esto de yo soy bueno, soy mejor, soy excelente, tengo resultados positivos, tengo efectividad clínica, ¿ok? Y ahí empieza de alguna manera a profundizarse en esta, o esta la necesidad de profundizar en el intercambio este de atributos. Es decir, ok, yo puedo tener mucha efectividad, yo puedo ser una institución o un equipo que brinde una atención centrada en la persona, pero puedo no ser seguro. ¿De acuerdo? De hecho, el COVID nos ha traído muchos aprendizajes respecto de esto y probablemente una de las grandes discusiones sobre qué se aprendió y qué no se aprendió es justamente el equilibrio entre la eficiencia y la seguridad. Creo que todos coincidimos en que hemos sido muy eficientes en el uso de las camas, del oxígeno, de los recursos, pero no estamos tan seguros si esas personas, esos pacientes que entraban a esos recursos, tenían la atención más segura que se le podía dar. Bien, en términos de quién los atendía, con qué cantidad de pacientes, con qué formación, con qué nivel de seguridad psicológica, etcétera, 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 ¿no? Entonces, no necesariamente hoy tener efectividad clínica, ser eficiente y demás significa ser seguros. Y esto es importante entenderlo. Seguridad es un atributo de la calidad y seguridad no es simplemente poner normas internacionales, metas, algún protocolo y demás. No es simplemente hacer un check, sino básicamente y por sobre todo es un cambio de forma de pensar, es un cambio de comportamiento, es un cambio de filosofía, es un cambio en la forma de gestionar las instituciones y los equipos de salud. Creo que con eso me quedo como disparador para que empecemos a charlar. Sí, totalmente, totalmente con lo que decís. Y bueno, no sé si Jorge, ¿querés hacer alguna pregunta, Ariel? No, solamente a ver, a mí yo estoy de acuerdo con lo que dice Ariel, por supuesto. Me parece que, digamos, guías, en general guías hay en todos lados y uno puede tener un comité de seguridad en la institución y puede hacer toda una estrategia de planificada, digamos, de capacitación del personal para obtener resultados. Yo agregaría un par de cosas a lo que decía Ariel. Una es tener datos, ¿no? Porque en Mm. general, digamos, nosotros tenemos un programa de calidad en Fundación Trauma, basado en los datos. Es un curso que hace la Organización Panamericana de la Salud en trauma, de calidad en trauma, pero nosotros le agregamos el valor del dato como elemento para la costo efectividad de la implementación de la herramienta. Creo que con eso vamos a coincidir con vos, Ariel, porque en realidad cuando uno busca la seguridad, no busca la seguridad como una filosofía solamente, sino que con la implementación disminuyan los riesgos, aumente la satisfacción del paciente, del personal, y además uno consiga, digamos, indicadores diferentes con la aplicación de la seguridad, ¿no? No sé vos qué opinás eso. Y otra cosa que me parece que es interesante, que me gustaría que charlara, que es cómo se sustenta en el tiempo, ¿no? Porque vos haces una capacitación y, viste, hay como una cosa de primero de optimismo, que se llega a un pico máximo y después el pico máximo se empieza a relajar un poquito. ¿Cómo se hace para sostener, digamos,
para sostener en el tiempo esa efectividad, ¿no? Hmm, qué buenas preguntas y qué buenas reflexiones. Coincido plenamente con vos, Jorge, respecto de medir y especialmente de poder incorporar todas las aristas necesarias para la gestión, ¿no? En mayúsculas, no solamente la gestión clínica, Sí, sino la obvio. gestión financiera, económica, de la organización en sí misma, además porque en definitiva también la seguridad se financia, ¿ok? Y Claro, si bien reducimos costos desde el punto de vista de poder bajar los daños asociados a la no calidad y la no seguridad y demás, también es verdad que hay alguna estructura que sostener o hay alguna estrategia que llevar adelante y que eso hay que financiarlo. O por inversión, o por ahorro, o por alguna cuestión, y básicamente eso tiene un ABC inicial que es medir. Tener indicadores, compararse y saber si estamos en equilibrio y una serie de cosas. No importa si es una institución pública, privada, bueno, claro. financiada. O sea, acá detrás hay que entender esto también como una parte importante de lo que es la gestión de las organizaciones, ¿no? No solamente, como bien decís, un aspecto solamente romántico, filosófico, etcétera. Claro. Así que coincido y coincido también para poder compararse y poder dar respuesta a esto de sos bueno, sos seguro respecto de qué, respecto de quién, respecto de cuándo. Bueno, acá está mi número, ¿no? Yo soy bueno hoy, fantástico. Y hoy respecto a vos mismo, hace 10 años atrás, y hace 5 y hace 2 meses. Entonces, es necesario ese también el tema de poder medir y con precisión. Sabés que, Ariel, hay un tema que Dale. siempre me llama la atención, que es el tema de la percepción individual, ¿no? Todos nos autopercibimos como que somos buenos, Mm. ¿no? Y somos buenos porque no nos miden. O porque medimos con una vara individual, como bien Claro. decís. O Ahora, cuando medimos la con mi vara es vara, o colectiva, medimos con mi decís, vara, claro. ¿de acuerdo? Cuando uno dice, mira, la vara está acá, uno dice, ah, ok. Mira, me pasó hace poco en un país, yo trabajo también como bien dijo María Rosa en OPS, me pasó en un país que estamos tratando de implementar una metodología de mejora y estábamos hablando con un ministerio. Esto es bastante común, digo, un país porque puede ser cualquiera de todos los que nos nuclean, Sí, ¿ok? sí, sí, claro. Que Entonces, cada uno le cuando ponga el es... nombre que quiera. Sí, sí, que cada uno le ponga en el imaginario el que quiera. Pero es real, me pasó la semana pasada, donde planteamos, bueno, tenemos que ir a entrenarnos y hacer esto en las instituciones de salud, primer nivel, de hospital, etcétera. Y en términos de calidad y seguridad, acá estos son las condiciones, los estándares, la vara. Y alguien muy importante me dijo, no, bueno, pero eso es muy alto para nuestro país. Yo creo que hay que adaptarlo a la realidad de nuestro país. Y la respuesta fue, bueno, en realidad lo que quieren hacer es ajustar la vara a lo que ustedes pueden cumplir. Cuando en realidad lo que hay Claro, que hacer es entender cuál es la vara de la región, claro, ¿ok? Bueno, lo mismo pasa a nivel más micro. ¿Cuál es la vara del país? ¿Cuál es la vara de mi provincia? ¿Cuál es la vara de mi municipio? claro. ¿Cuál es la vara de mi tipo de instituciones, de mi grupo de especialidad? ¿Cuál es la vara? ¿Ok? Entonces, es importante eso, ¿no? Dejar de medirse contra su propio espejo y empezar a medirse con cosas objetivas, ¿no? Sí, vos Sí, viste que en general hay una cierta resistencia al dato, ¿no? Hay una Mm, cierta resistencia a entender por qué se necesitan datos, por qué es necesario contribuir a tener datos propios y no seguir copiando cosas que parecen buenas en otros ámbitos y que por ahí en el ámbito donde uno trabaja no, porque la sí, idiosincrasia es distinta, porque aunque la vara sea la misma, la implementación es diferente. sí, Y a mí me parece que este es un tema que a nosotros nos preocupa porque cuando vos le preguntás de dónde sacan los datos, te dice, ¿qué datos? Y los datos que tiene la institución. ¿Qué? No, pero nosotros no tenemos datos. Nosotros tenemos historia clínica electrónica. ¿Y con eso qué me está diciendo? Tenés historia clínica electrónica, pero la historia clínica electrónica no es una base de datos. Es una claro. base, es la base de una base de datos, pero tenés que tener una base de datos relacionada, ¿no? Y a mí me parece que estas son cosas que me parece que cuando la gente empieza a ver el número, empieza a tener noción de lo que le pasa. No sé vos qué opinás, pero, o que María Rosa, pero me parece que cuando vos ves el número, decís, bueno, yo atendí tantos pacientes, ah, eran menos de lo que yo pensaba, sí, eran menos. Sí. Y me fue así, me fue así, ¿no? Sí, sí, sí. Me quedo pensando en algunas cosas que me llevan a profundizar el enfoque. Vos sabés que esto que decís son patrones, pasa en todos lados. No digo, si Claro, uno se sienta con un café en el medio y dice, che, ¿y vos cómo te fallás? ¿Y vos cómo te fallás? ¿Y qué pasó en este país? ¿Y qué pasó acá? Y más o menos ves la misma tendencia en la gestión y en los comportamientos. Eso puede tener muchas explicaciones. Creo que lo importante es, ya sabemos, no nos gusta medir,
no nos gustan que nos midan, no nos gusta la comparación, nos cuesta la medición, nos cuesta entender para qué medir, etcétera. Pero creo que lo importante es entender o empezar a preguntarse el por qué. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasan Claro. estos patrones? ¿Por qué ocurren, no? No hay una respuesta certera. Sí hemos encontrado algunas posibles luces al respecto y probablemente algunas tengan que ver con nuestra formación, que es de alguna manera más enfocada en lo biológico, más enfocada en otro tipo, pero no tanto en la gestión y especialmente en el número, en lo cuantitativo, desde el punto de vista de la comparación y demás. Sí, desde el punto de vista de, no sé, valores de laboratorio, papers, y demás, pero en esta cuestión de la performance es como que no lo entendemos, no lo sabemos, y cuando empezamos a rascar un poquito en las instituciones y vemos que tienen algún número y le preguntamos, ¿y cómo construiste esa información? Ah, hay de Claro. todo. Entonces, hay hasta una cuestión técnica de cómo levantar esa información y hasta una cuestión de complejidad, de ineficiencia, porque uno dice, bueno, yo estoy atendiendo pacientes, estoy gestionando un servicio, pero y no tengo tiempo de hacer palotes o de poner, o no tengo dinero para poner un sistema que me levante información, o no tengo. Y muchas veces es creatividad. Es decir, ¿dónde está el punto de Sí, ingreso sí. de este dato que después se convierte en información? Entonces, Nosotros muchos no tenemos un llegamos dicho, ahí, ¿no? tenemos un dicho en trauma cuando le decimos, pero ¿por qué no pusiste los datos? Y te dicen, porque estoy salvando vidas. Ah, Le digo, si vos bueno, supieras que salvan más vidas los datos que lo que vos podés hacer con un paciente, porque cuando vos conocés lo que haces, vos podés modificar las cosas para salvar más vidas, te darías cuenta de la importancia que tiene el dato, ¿no? Que es lo mismo que vos decís, pero cada uno le agrega, digamos, la jerga propia. totalmente, totalmente. O aquello de lo urgente y lo importante, ¿no? Digo, estar Claro, siempre como claro. bomberos. O sea, entonces el foco está un poco también ahí. Algunas generaciones más nuevas ahora están empezando a ser menos resistentes a esta idea de tenemos que medir, tenemos que mejorar. Son como más lógicos. Pero es verdad que hay un poco de resistencia en general en todos nuestros ámbitos. Vos Entonces, sabés que yo sí. tenía la misma impresión que vos con el tema de las nuevas generaciones, del tema, digamos, de esta cosa más tecnológica de la nueva generación. Y me decían que sobre todo a los residentes nuevos, les gusta mucho, por supuesto, la informática, la tecnología de la información, pero no la base de datos, no cargar datos, sino algo más como que estar vinculado, ¿viste? Estar conectado, pero no tanto estar conectado con la realidad de una base de datos, sino estar conectado con el éter, digamos, ¿no? No sé vos qué te parece eso. Sí, yo creo que, mirá, lo he visto de muchos, sí, es correcto. Y creo que no solo a ellos, creo que a nadie le gusta hacer palotes, bien, A mí y sí, juntar a mí me datos y gusta, demás. a mí me A vos te gusta. gusta, bueno. A mucha gente no le gusta estar haciendo palotes en el terreno. Mira, he visto muchas formas de abordar esa problemática. La más fácil es que invierten en tecnología. Instituciones que invierten en tecnología ponen gatillos automáticos en sendos HIS, historias clínicas electrónicas y sistemas de información en salud. Pero después lo otro que he visto y mucho en Latinoamérica es la creatividad y entender cómo nosotros podemos anclar una actividad cotidiana al levantamiento de la información de manera casi automática. Y en esto hay muchísimas experiencias, no sé, desde cosas tan simples como he visto, por ejemplo, utilizar métodos que tienen en otras industrias, no sé, Disney, se me viene a la cabeza, o muchas otras como al que está haciendo la cola le ponían hace unos años un cartelito de un color y cuando llegaba al otro lado alguien se lo sacaba y habían cronometrado el tiempo ¿de acuerdo? Y esas cosas las han trasladado así de simple a las instituciones de salud. Muchos las han automatizado, pero hoy todavía siguen muchos con el cartelito, con el papelito. Entonces, la idea de esto es tratar de ser lo más eficiente posibles. Muchas veces eso de ser eficiente no necesariamente va de la mano con poder invertir, ¿bien? Entonces, sí es importante que seamos ecológicos y económicos en el uso del tiempo del profesional de la salud, Claro, donde lo importante es anclar la actividad diaria con un levantamiento casi automático, casi sin que nos demos cuenta que estamos haciendo un palote efectivamente. como actividad extra. Que sea a pesar de. Claro, Sí, como, ¿de acuerdo? sí, otra de Rosa. las cosas que en relación a lo que venimos hablando, me parece que esto de hacer un diagnóstico de situación es clave para poder saber a partir de dónde iniciamos, ¿no? Pero de acuerdo a mi experiencia, una de las cosas que cuando nos metemos en esto de los eventos adversos, no está muy claro en algunos lugares esto de
bueno, vamos a clasificar, porque no es lo mismo lo que está relacionado con la internación y la estructura, a lo que está relacionado con la medicación, al diagnóstico, a procedimiento, a infecciones nosocomiales. Entonces me parece que acá está la importancia de tener, ¿no? Seguridad de paciente y calidad como un equipo de trabajo en la búsqueda del dato. Quizás no poner una vara alta, pero tampoco bajar, como vos decís, Ariel, pero saber a partir de dónde iniciamos este camino de cómo hacemos seguridad de paciente entre todos, y esto de modificar los comportamientos en todo nuestro equipo, porque es tan importante la mucama como el médico, como la enfermera o como la Sí, obvio, instructora, obvio. en hacer entre todos lo que decimos seguridad de paciente, ¿no? Y la responsabilidad que tenemos en esto de poder evitar los daños, ¿no? O sea, es una cultura que hay que generar. Qué Absolutamente. bueno, qué buena esa acotación y esta pregunta que de alguna manera nuclea otros comentarios. Yo me había quedado en la cabeza lo que Jorge había dicho respecto de y cómo se sostiene en el tiempo. Creo que esto es, Jorge, como en las bases de datos. Uno hace las bases pensando en qué información quiere obtener, ¿ok? Uno estructura las tablas pensando en el gráfico y en el paper, ¿de acuerdo? Esto es igual. Si uno quiere sostener en el tiempo el cambio, quiere sostener en el tiempo esa mejora que se hizo en términos de seguridad y demás, tiene que pensarlo en el diseño de cuando se empieza. Y acá María Rosa introdujo un tema clave que es la cultura. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la cultura? Bien, porque se dice fácil y en general las instituciones lo que suelen hacer es decir, ok, tenemos con suerte, un área de calidad y seguridad de pacientes. La gran mayoría de las instituciones del país, en Argentina, tienen un comité. Bien, déjeme decir algo disruptivo. A lo crónica, pongo el título y después bajo, ¿ok? Los comités de calidad y seguridad paciente, en mi experiencia, no sirven para nada. Bajo, como están diseñados. ¿Por qué Claro, digo esto? Porque hay gente con muy buena voluntad, con muy buenas ideas, que regala tiempo de su tiempo por el que le pagan asistencia y demás, pero después no tiene el tiempo protegido para poder ejecutar y sostener las mejoras. ¿Me explico? Entonces, el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente funciona en tanto y en cuanto es un estímulo cultural, es un órgano asesor, es un órgano que de alguna manera provoca ideas o ajusta estrategias, pero que la organización protege un poquito de tiempo de alguien, aunque sea de una persona, para ejecutar operativamente eso. ¿Me expliqué? Porque si no es un centro de es una frustración de herramienta, claro. personas. Mirá, en trauma pasa lo mismo con el comité de trauma. El comité de trauma es un comité que hace guías, que te dice, vamos a hacer cosas, vamos a hacer esto, pero con el paciente, digamos, que tiene vínculo con el paciente, no es el comité, sino son los que operan, ¿no? Correcto. Y ese ¿Cómo se es va? Y además, justamente ¿cómo el se baja enfoque. desde el comité a la gente? Correcto. Y ese es el punto de donde se ancla esto de la cultura. Entonces, la cultura no es simplemente el poder hablar de errores o el poder poner una pulsera para identificar paciente y más, sino Claro, básicamente es un conjunto, y esto es una definición bien teórica, es un conjunto de formas de pensar y de formas de hacer que colectivamente todo un grupo de personas o organización está de acuerdo en seguir, ¿ok? claro, Y que cambia la forma de pensar y hacer. Entonces, no depende del comité de calidad o del área de calidad. Este es de alguna manera el órgano filosófico, el órgano claro. gestor, el órgano, el que quieran. Pero el que hace calidad y seguridad de paciente es cada uno de nosotros. La enfermera, la mucama, la médica, cada uno en su momento, en su accionar cotidiano y especialmente en esto de poder evaluar el riesgo de potencial de sus acciones en el momento en el que está haciendo las cosas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se sostiene las mejoras, cómo se hace para hacer evolucionar la cultura, pensando desde el principio, como bien dijo María Rosa, por dónde se empieza? Y se empieza por lo que se puede. Hay un montón de recetas. ¿Bien? Ustedes miran no sé, el Sistema Nacional de Salud de Gran Bretaña y te dice 7 pasos para llevar adelante una cultura de seguridad. Miran la OMS y la OMS tiene el plan global a 10 años y dice estos son los 7 objetivos estratégicos. Hay recetas, ¿ok? Ahora, en la realidad ocurren tantas cosas tan diversas y aquello de la realidad supera la ficción, ¿ok? Que hay que empezar por donde se puede. Es que Ahora, lo que sí es tener el libro de la Petrona no te hace un buen cocinero. absolutamente. Tal cual. Sí, Los molesto un minuto, vamos a ir a un pequeño corte y oh. regresamos con más reflexiones. Bueno. Forma que anterior, ¿eh?
Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y continuamos con Políticas Públicas 2030. Después del corte, María Rosa, si querés podés seguir. No sé si Ariel quería... Sí, están todos conectados. ¿Me escuchás? Sí, sí. Sí, Ah, perfecto. bien. Que tuvimos que ir al corte y si no, continuamos. Bueno, estábamos hablando un poquito de por dónde empezar. Creo que lo importante es tener claridad de que la calidad y la seguridad del paciente, especialmente la seguridad del paciente, se gestiona, ¿ok? Y el cambio de cultura se provoca, no se declara. Entonces, es importante entender que hay que provocar el cambio de comportamientos, que en definitiva es lo que termina generando una cultura diferente y lo que permite es la sostenibilidad en el tiempo, porque se trata de pasar de entender que hay que cumplir normas a pasar a entender que mi forma de trabajar es esta, que higienizarme las manos no es para cumplir una meta internacional o para que me dé bien el indicador, sino porque es la mejor forma costo efectiva, eficiente y segura de generar efectividad clínica. Claro. ¿Ok? Entonces, ser buen médico, ser buena enfermera, ser buena instrumentadora, significa, entre otras cosas, higienizarme las manos como parte de mi comportamiento habitual. ¿De acuerdo? Entonces, esos pequeños detalles llevados a la máxima expresión desde la gestión del riesgo o cómo nos hablamos entre equipos y demás, básicamente son aquellos puntos que son necesarios tener en cuenta cuando desde las instituciones se planifica el cambio de comportamientos y el cambio de cultura. ¿De acuerdo? Hemos aprendido algunas cosas a lo largo de estos 15, 20 años, básicamente en base a fracasos, pero quiero dar lugar a que podamos interactuar para irme echando estos conceptos, pero sí me gustaría que nos quedemos con esta idea de que esta provocación de la cultura, esta provocación de cambio de comportamiento, tiene algunos condimentos, algunos requisitos que son indispensables porque si no, no funciona. María Rosa, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto, señor presidente. Eh, eh, por supuesto, adhiero, a ustedes les consta desde hace años que, y desde mi profesión, que es mucho más conflictiva y hasta perjudicial para lo que ustedes están hablando, en el sentido que el equipo de salud necesita mayor protección y no tanta conflictividad. Eh, yo me pregunto a Ariel y a todos, por supuesto, eh, ¿de quién depende, Ariel, para vos esto que están hablando de la que señala Jorge, María Rosa, implementación y sustentabilidad en el tiempo? ¿De decisiones, llamémosle, a ver, ministeriales o institucionales? O sea, ¿qué percibís vos en relación a nuestro país y un poco al contexto americano? O sea, el inicio perdón, la aplicación de la cultura en forma palpable. Es una excelente pregunta. A ver, yo creo que es importante llevar esta reflexión a todo el ámbito en el que esté trabajando cualquier persona que esté escuchando, ¿no? Tanto sea del ámbito público, esté en un ministerio, esté en una salita del barrio, esté en una institución privada y demás. La máxima responsabilidad de la transformación cultural y del sostenimiento de la cultura es de la máxima autoridad de gobierno de la organización. Si la organización es un hospital privado, es del hospital privado. Si la organización es un hospital público, en mi opinión, es el Ministerio de Salud, es el ministro de Salud o la ministra de Salud, ¿ok? Ahora, es verdad que
el universo de estrategias, decisiones, técnicas y demás que hay dentro de este cambio de cultura y el sostenimiento de la calidad de vida del paciente, no todos tienen el mismo rol y función. Bien, entonces sí es importante tener responsabilidades designadas y que cada uno entienda cuál es la función que debe cumplir. Aquellos que están trabajando en una función de desarrollo de políticas públicas tendrán que hacer las políticas públicas orientadas específicamente no solamente al estímulo de la cultura, sino a ver cómo se financia esto, a ver cómo se sostiene y a ver cómo de alguna manera intervienen otras aristas, como por ejemplo el ámbito legal, ¿ok? Que es una gran discusión en muchísimos países de qué se hace con los eventos adversos que se reportan, por ejemplo, ¿bien? Si se reportan, si no, si se pueden tomar como evidencia, etcétera. Hay un montón de discusiones que hay en el medio y que dependen un poco del contexto político, de políticas públicas y de todo lo que tiene que ver con la gobernanza. Por supuesto que si uno sigue esa misma línea de pensamiento en términos de lo que es público, cada líder, cada jefe de comuna, de territorio, etcétera, tiene que ir bajando técnicamente, tácticamente, operativamente estas cuestiones. El director del hospital o el director de la salita es el máximo responsable en lo operativo, ¿de acuerdo? Y cada jefe de servicio, y entiéndanse por jefe de servicio no solamente a los médicos, sino a los líderes formales. Hay un concepto que es medio raro para Argentina, pero que lo traen algunas secretarias internacionales, que es el leadership. Es como el conjunto de líderes formales e informales que traccionan el movimiento de la institución, ¿ok? Ese leadership es el que es el responsable de que ocurran las cosas. Y en la mínima expresión, cada uno de nosotros en el día a día, si uno es enfermero de terapia intensiva y va todos los días y ve un monitor arriba de la cabeza del paciente, es lícito que se pregunte, ¿ese monitor se puede caer? Sí, señor, ese monitor se puede caer. Yo puedo hacer algo para evitar eso y probablemente correrlo. Simplemente como ese tipo de actitudes genera un efecto de cascadas y cada uno de nosotros empieza a entender el rol que ocupa, ¿ok? Entonces, la respuesta Bien, es eso es lo todos. que Sí, se conoce Jorge. como top-down, que es lo primero que decías, Totalmente. y el bottom-up, que es, ¿no? Desde abajo para arriba. Absolutamente. A mí me parece que en la cultura, digamos, el tema es cómo la gente se apropia de la cultura, pero se Uh, apropia sin que se lo digan desde arriba solamente, sino que se apropia conceptualmente de por qué sirve, porque esa persona se tiene que ocupar de algo que le corresponde, digamos, que no es una obligación, sino que es una herramienta que tiene que utilizar para su trabajo diario, ¿no? qué buen comentario. Esto nos mete un eslabón más adentro todavía, ¿eh? Porque hemos aprendido algo. Yo vengo del ámbito de los cuidados intensivos pediátricos, pasé por la calidad y la seguridad del paciente y actualmente trabajo en ese sentido, pero especialmente y en base a los aprendizajes me enfoco en todo lo que es transformación cultural, cambio de comportamientos, etcétera, ¿no? Entonces, Claro. he aprendido mucho de todo este tipo de cosas y las primeras reflexiones son, cultura existe siempre. Y comunicación existe siempre. Aunque no haya una cultura declarada, una comunicación formal, existe siempre en el terreno. El tema es qué historias se cuentan en el terreno, qué cultura corre por debajo, ¿ok? Y cómo la gente hace las cosas que hace en base a lo que respira. Y aquí hay algunos componentes que son importantes. Hemos aprendido que si no hay coherencia entre lo que se profesa, lo que se gestiona y lo que ocurre en el terreno, en las bases, la gente de las bases hace lo que cree mejor. ¿Bien? Porque Claro. dice, yo no me voy a sacrificar porque hay que ir hacia allá, cuando en realidad lo dicen de acá para afuera, pero después a la primera de cambio o hay un castigo o estoy reventado de trabajo, o etcétera. O sea, si no hay coherencia en esto, si la gente no lee la coherencia, no tracciona los cambios en las culturas hacia la dirección que necesitamos. Lo segundo que aprendí es que parece que los entornos condicionan las conductas. ¿Bien? Y puedo citar algunos ejemplos muy burdos, muy cotidianos y algunos muy técnicos. O sea, siempre pregunto si alguno de nosotros ha tenido la oportunidad de conducir en países como, no sé, Uruguay, en Montevideo o en Estados Unidos en algún estado y qué hace cuando ve el cartel de pare. ¿Ok? Y el 99,9996 de las personas dice freno. Y yo le pregunto, ¿bajás la velocidad? Y me dice, no, freno. Pero freno, me dice, a punto muerto. Y yo le pregunto, ¿por qué? Me dice, ¿por qué hay que frenar? ¿Por qué? Dice, ¿y por qué te ponen multas? ¿Y vos cómo sabés? ¿Vos antes de ir a estos países lees todo el código de tránsito? No. ¿Y cómo sabes que te ponen multa? Porque lo dicen. ¿Y cómo sabes que lo dicen? Bueno, porque es lo que hay que hacer. Y termina en un giro perverso donde dice, no tengo idea cómo, pero yo lo hago. Y esa misma persona les pregunta, cuando vos acá en Argentina ves un cartel pare, ¿qué haces? Y dicen, baja la velocidad. ¿Por qué?
porque tu conducta se condiciona al entorno. ¿Ok? Claro, tal cual. Esto mismo lo hemos probado en algunas instituciones. Yo trabajé como consultor en una institución, bueno, con María Rosa hemos compartido alguna experiencia, donde una institución abierta, bien, donde todos sus cirujanos y sus anestesiólogos no eran de la institución, solo el jefe de quirófano, el jefe de anestesia y el jefe de instrumentadoras, y sin embargo la tasa de herencia, el checklist quirúrgico y la marcación quirúrgica superaba el 98% sostenido. ¿Cómo lo hicimos? Condicionamos las conductas porque se respiraba y había coherencia entre lo que se decía, la gestión, lo que se pedía y cómo se actuaba dentro del quirófano todo el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces esos mismos profesionales que se comportaban de una forma en una institución, cuando entraban a esta institución, cambiaban su forma de trabajo porque así se hacía acá. ¿Me expliqué? Ahora, eso no se logra simplemente desde los discursivos, hay que provocar el cambio de conductas. Y eso se hace con tres componentes, según lo que aprendimos. Coherencia, aplanar la pirámide simbólica de poder. Y quiero que podamos entender este concepto. Cada uno de nosotros tiene un poder simbólico. El doctor, la licenciada, ¿de acuerdo? Hay como poderes simbólicos que la sociedad entre nosotros nos entregamos, digamos, y eso muchas veces favorece la ocurrencia de errores, o muchas veces no frena los errores. Un médico prescribiendo una dosis equivocada y un enfermero que con una diferencia de poder simbólica tan grande no se le ocurre, no se siente habilitado a decirte, doctor Neira, me parece que esta dosis, eso sigue de largo. Un licenciado que le dice, acá las cosas se hacen aquí, a un auxiliar, a un enfermero profesional o a un licenciado que recién entra, y el otro baja la cabeza y no le... Eso pasa de largo, ¿me expliqué? Entonces, el segundo componente para cambiar comportamiento es aplanar la pirámide simbólica de poder, con acciones concretas. Nosotros reentrenamos a equipos en cómo buscar soluciones, y una de las primeras cosas que hacemos es hacer un acto casi de show, desde el televisivo, no sé la palabra, que es dejen las armas sobre el escritorio. Bien, las armas es sáquense el guardapolvo, sáquense los estetoscopios y sáquense las credenciales que los identifican con sus títulos. En Claro, esta mesa, durante los próximos 45 minutos, somos Jorge, Ariel, María Rosa, con ideas respecto a cómo solucionar este problema. ¿Ok? Y que esas conversaciones sean habilitantes, porque si no, no hay forma de que podamos mejorar en equipo y que de verdad el comportamiento sea cambiado sistémicamente. Y el tercer componente que aprendimos tiene que ver con evitar el conflicto. Y evitar el claro. conflicto es poner sobre la mesa temas difíciles. ¿Tenemos que hablar de esto? Hay que hablar de esto. Bien, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con aquello? ¿Cómo lo solucionamos y demás? Tal cual, tal cual. Vos sabés, Y esto que vos venís diciendo, Ariel, me lleva a decir y a pensar, ¿no? ¿Cuántas veces un incidente se evitó gracias a que alguien se animó a hablar en tiempo, ¿no? Y esto que vos decís es la cultura, pero tenemos que generar una cultura basada en la confianza, ¿no? Y la gran pregunta que te involucro ahora en esto, ¿tenemos una cultura de castigo o tenemos una cultura de aprendizaje frente a los errores en salud? Déjame que agregarle Es- algo más a lo que vos decís, María Rosa. Yo creo que además hay un tema de respeto. Yo creo sí. que a mí me parece que los servicios integrados, nosotros teníamos una unidad de cuidados intensivos de 40 camas con la familia adentro y una serie de Mm, cosas, pero en la terapia éramos todos iguales. mm, Aunque como yo siempre decía, algunos seremos más iguales que otros porque tenemos alguna decisión que tenemos que tomar, tal cual. con respecto a la atención éramos todos iguales y todos tenían la misma posibilidad de opinar y todos tenían la obligación de opinar cuando pasaba algo, independientemente de cuál era su función en el equipo de salud. Mm. Sí, Y a mí sí, me sí, parece que sí. eso, como vos decís, como decías antes, Ariel, disminuye el conflicto, la gente se siente respetada. Por ejemplo, yo creo que el tema del burnout no tiene que ver ni con la especialidad ni con el servicio, sino que tiene que ver con el ámbito de trabajo. Totalmente. Que es que cuando vos trabajas en un lugar donde vos te levantás a la mañana y decís, bueno, me voy a trabajar porque me gusta trabajar en ese lugar, seguramente la tasa de errores es menor, la adherencia es mejor, la participación de todos es mejor. Y eso es una cosa que es inherente, digamos, al cuidado de la salud. Por eso, digamos, el cuidado de la salud transversal, por así decirlo, que es lo que vos decías antes, sacarse. En medicina de desastre hay un dicho que dice, más importante que los títulos son las funciones. Mm. ¿No? Porque en medicina de desastre no importa si vos sos el director del hospital y yo soy el médico de guardia, porque de acuerdo a la función que tengo, yo puedo tener una función que vos no tenés.
Y a mí me parece que eso es valioso, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Mirá, me haces pensar en dos o tres cosas. La primera es una frase bien vulgar o bien cotidiana que podría ser la punta del iceberg para empezar a reflejar aquello del burnout, ¿no? Y era aquella de la gente no renuncia a sus trabajos, renuncia a sus jefes. Y Claro, en muchos casos es cierta, ¿eh? Es cierta. claro, Y por tenés jefes, razón. ampliemos al Lo tomo, entorno, me ¿no? gusta. No por nada la OMS en este plan a 10 años de calidad del paciente, si se fijan bien, en los 7 objetivos estratégicos, no se centra específicamente en lo técnico. Hay uno solo de los objetivos, de los ejes estratégicos, que es lo técnico. La pulserita, el checklist. Todos los otros hablan de política, de estrategia, de salud mental. ¿Ok? Habla Claro. de salud mental, de protección psicológica del profesional y de los trabajadores, ¿no? O sea, empieza como a entenderse esta cuestión de aquello que me decían cuando yo era jefe de seguridad de paciente del Austral, cuando caminaba por los servicios y me decían, seguridad de paciente, ¿y para nosotros cuándo? ¿Ok? Y aquella cuestión de si no hay personas profesionales, trabajadores seguros, no hay pacientes seguros. Bueno, Absolutamente. empezamos a repensar esta cuestión que tardamos 20 años en darnos cuenta o en aceptarla, pero que hoy es una realidad. Lo segundo es, siempre muestro aquel paper que está vigente, una tabla de un paper que se publicó en Análisis de Medicina Interna por Malberti allá por el 2005, donde comparaba las industrias ultra seguras contra las ultras peligrosas y hay una gráfica donde dice que la probabilidad de accidente entiéndase por un evento de daño mortal evitable, ¿ok? En una central nuclear es de unos 100 millones, en la aeronáutica, que se caiga un avión y se muera una persona es de unos 10 millones, y en una institución de salud es de 1 a 1000. Uno de cada 1000, probabilísticamente hablando, muere por un evento que es evitable, ¿ok? Entonces, siempre que yo propongo esto, bueno, se arma la hecatombe, digamos. Y la gente dice, bueno, pero no puedes comparar fierros con seres humanos, que la variabilidad biológica, que toda esta cuestión, que las centrales nucleares y demás. Pero ellos aprendieron un montón de cosas hace 50 años antes que nosotros. ¿Bien? Y si uno mira accidentología aérea, Chernobyl, un montón de cosas, uno se da cuenta Bueno, que estas cuestiones que hoy estamos viendo sobre la mesa, ellos ya las piensan hace rato porque aprendieron de sus errores. Donde dice, si alguien tiene algo que decir, dígalo. ¿Ok? Y esta cuestión que vos planteás, uno de nuestros consultores en el equipo que trabajo es el jefe de emergencia central nuclear de Atucha. ¿qué Y él consultoría? plantea, de la central nuclear de Atucha. Y él plantea esto de los roles. O sea, cada uno tiene una función, pero si ocurre una catástrofe, acá, más que cargos, hay quién hace qué. ¿De acuerdo? Con una línea de Obviamente. mando y otra cosa, pero Bueno, pero entonces tiene. fíjate, Ariel, que hay un tema que es el concepto del accidente, ¿no? Que muchas veces el accidente es una mala palabra, porque en Mm, realidad es algo que es previsible y prevenible. Y sobre todo, como vos decís, la industria nuclear, la industria aeronáutica, todo es previsible y prevenible. Yo tuve alguna participación con la CONEA en alguna época, mm, en el RN, sobre todo cuando fui director de emergencia, y charlaba mucho de este tema, y es que todo lo que es previsible y prevenible no es accidental. Y exacto. entonces es un concepto que te cambia, porque ahí lo que vos tenés son responsabilidades y no culpas. Voy a lo que decía antes María Rosa, ¿no? El tema del castigo, la culpa. A mí me parece que lo que hay que hacer es trabajar con la responsabilidad. Y si uno es respetuoso, uno puede tener una decisión, digamos, de castigo de alguien, pero cuando hay un castigo de alguien con respeto, esa persona entiende que en realidad es porque se equivocó y no porque lo estás persiguiendo, porque no. Y a mí me parece Sí, que el castigo además se minimiza porque son menos las opciones. No sé ustedes qué piensan. sí, sí. Sí, sí, tal Quedó cual. por ahí esa respuesta dando vuelta y ahora que la traes, creo que es multifactorial, ¿no? Digo, América Latina es muy culpógena, bueno, podemos hacer toda una conversación Claro. sociológica de por qué pasa esto, ¿no? Pero la culpa está ante todo y el castigo y la responsabilidad y demás, ¿no? Y hay muchos países que tienen una cultura de culpa muy marcada Sí, al día de hoy, de ¿bien? castigo. A mí me Muy, dijo una muy vez, yo le marcada. dije una vez a una enfermera, ¿por qué no le decía al médico que estaba haciendo mal las cosas? Y dice, doctor, yo al médico no le puedo mirar a los ojos, tengo que mirar a los pies. Bueno, eso mismo me dijeron en una provincia de nuestro país hace unos Claro, años, cuando un enfermero me dijo, ¿usted me está diciendo que yo tengo que decir al médico que se lave las manos? Sí. Me dijo, ¿qué quiere que me echen? Entonces, claro. acá nos pasa, ¿no? Cuanto más nos alejamos del centro, peor es, digamos. Pero en términos de cultura, eh, hay de todo, María Rosa, que vos que preguntabas, hay de todo. En muchas instituciones, entendamos que la complejidad de las instituciones de nuestro país es realmente importante. No solo tenemos hospitales públicos y centros de primer nivel, sino que hay instituciones del seguro social, instituciones privadas, y ahí adentro hay un mundo de todo, desde corporaciones hasta
instituciones familiares y cada uno se mueve con la cultura de la familia, de la corporación, ¿ok? Sí, por eso es importante este tensor, lo llamamos nosotros, estos tres tensores de aplanar la pirámide y este otro especialmente de evitar el conflicto, porque el evitar el conflicto es esto, es pongamos las reglas claras y pongamos el foco en lo que hay que poner, ¿no? Entonces, hoy se habla, por ejemplo, de una cultura justa, más que de una cultura Claro, no punitiva. ¿Cómo se claro, traduce eso? Se traduce en esto. Mira, si el fallo es sistémico, si tenemos un montón de problemas, no hay proceso definido, no está medido, ¿no? Ok, no hay castigo. Ahora, si vos hiciste lo que quisiste y rompiste la norma porque se te cantó, porque sos disruptivo, eso se castiga. ¿De acuerdo? Entonces, porque esto también genera un efecto contrario. Si el 90% de la gente cumple las normas, trata de cambiar, y hay un 10% que dice, eso a mí no me aplica, esto se vuelve en contra porque la gente dice, pero ¿y entonces, escúchame, claro. qué onda? Todo lo mismo. ¿Ok? Entonces, es necesario provocar esto. Y lo otro es cambiar el enfoque. Y en esto nos han ayudado mucho algunos instrumentos como algunas acreditaciones internacionales, donde, por ejemplo, introducen algunos conceptos muy disruptivos para la cultura argentina, especialmente la cultura médica argentina, que tiene que ver con los privilegios médicos. ¿Bien? Que es básicamente como pertenecer a un club. Si yo, Jorge, por tu especialidad por ley puedes hacer todo esto, pero en esta institución, por tus credenciales, por tus antecedentes, por tu praxis, por tu entrenamiento, te dejo hacer esto. ¿Ok? Columna, un traumatólogo, ¿lo hace o no? O el neuro. Bueno, es una decisión que puede tomar un ministerio, ¿de acuerdo? Ahora, una vez dadas esas credenciales, aplica igual que fuese una evaluación de desempeño de cualquier otro mortal que no sea médico. Entonces, Claro. ¿qué dicen esas acreditaciones? Evalúenlos y cada 3 años evalúenlos. Y si hay algo que entra en el marco de el error, el accidente, entre comillas y demás, veamos si es sistémico o no. Si no es sistémico, bájenle privilegios o renegocien este punto de vista, desde el punto de vista de decir, mirá, lo que buscamos es la mejora continua, no castigarte, y la seguridad real de las personas. ¿Me explico? Entonces, vuelvo a insistir con esto, que la seguridad del paciente no es solamente un tema discursivo y de cumplir algunas normas, sino básicamente es un tema de transformación de cultura y de Claro, comportamientos, que absolutamente. transforma la gestión y que hay que provocarla. Totalmente de acuerdo. Yo desde la gestión firmo lo que estás diciendo, Ariel. Ariel, te hago una consulta porque me parece que esto es muy, muy importante. Sos el fundador y sos el presidente de Alquimia. ¿Me contás a nuestros oyentes y a mí qué es Alquimia? Qué linda, gracias por el espacio. Alquimia es un ¿Cuándo equipo de nace? trabajo. ¿Cómo nace Alquimia? Alquimia nace en base a haber aprendido lo que funciona y lo que creemos que no funciona. Durante los últimos 15, 17 años, muchos de nosotros, Alquimia somos un equipo de trabajo de unas 17 personas. ¿Ok? Que ahora les voy a contar un poquito de qué se trata de personas. Muchos de nosotros hace 15, 17 años hacemos consultoría internacional en distintos organismos de salud y de otro tipo de cosas. ¿Ok? Pero básicamente, en mi experiencia, ha habido cosas que resultaron y hay cosas que no resultan para de verdad generar calidad de seguridad del paciente. Por ejemplo, y voy a decir cosas fuertes. Yo he trabajado acompañando algunas empresas consultoras que favorecían el acompañamiento de acreditaciones internacionales de alta gama, ¿ok? Pónganle el nombre que ustedes quieran a la acreditación internacional. Y hemos acompañado a la institución y hemos hecho acreditar las instituciones. ¿Ok? Ahora, no significa que esa acreditación cambió de verdad los comportamientos de la gente. De hecho, en muchas instituciones a los 2 meses se le iba al 50% de sus médicos y enfermeras. Y en verdad no tenía un impacto sobre las personas, los pacientes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cumplíamos las normas, porque acomodábamos cosas, porque... ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos fuimos planteando es, no queremos esto. Lo que queremos es, de verdad, agregar valor, de verdad, aportar algo distinto, irnos del planeta y dejar algo más que simplemente una enseñanza, un discurso, una norma. Y queremos favorecer que de verdad las instituciones cambien y que puedan generar calidad y seguridad para los pacientes o las personas usuarias que confían en las instituciones. ¿Qué hicimos? Agrupamos en un equipo consultor un montón de gente, 17 personas muy disruptivas. Entonces, aquí tenemos todas personas de 15, 20 años de experiencia en lo suyo, todos directores o jefes de servicio, o etcétera, de ese calibre. Hay un par de médicos, hay farmacéuticos especializados, hay un ingeniero que trabaja en la central nuclear, un doctor en física de partículas,
tenemos coaches de programación neurolingüística, tenemos comunicadores sociales, estrategas en términos de lo que es cultura y estrategia y negocio y demás. Y desde esa perspectiva lo que hacemos es acompañar a las instituciones en su evolución y su transformación. Entonces, cuando nos llaman para acompañarnos, por ejemplo, por una acreditación con Joint Commission, ITAES, Accreditation Card y demás, la respuesta es no. Nosotros lo que hacemos es, los acompañamos a repensar todo esto, provocar el cambio en serio, 360 grados, y eso incluye a los directores, y a partir de este cambio, entre comillas, llevarse puestas las acreditaciones porque no son un objetivo en sí mismo, sino son un medio para. Es una preparación para. Pero más que la preparación para la acreditación es el cambio en el modelo Tal de cual. Ahí voy. gerenciamiento, de calidad, de medicina, de etcétera. ¿Ok? Entonces, Bien. solemos definirlo así, María Rosa. Es como agarrar No. el avispero, sacudirlo, decir, y ahora hay que acomodarlo. ¿Ok? Tal cual, tal cual. Me alegra muchísimo, felicitaciones. Estamos en tiempo. No tengo palabras para agradecerles a ambos, a Jorge, a Miguel, a Ariel, que nos hayan acompañado en este momento de pensar y reflexionar qué hacemos, ¿no? Porque la seguridad, como iniciamos el programa, es una responsabilidad y es un compromiso de todos los que hacemos salud. Así que le voy a dar la palabra al señor presidente o a Jorge si quieren hacer el cierre. Yo, Primero Jorge, después yo. gratitud. Primero Jorge, después yo. No, a mí me parece, a ver, la verdad, es una pena que terminemos porque estamos en el mejor momento, ¿no? Sí, se terminó el tiempo. Pero sé que lo vamos a seguir, así que por eso me deja más tranquilo y me parece que estaría bueno que tuviéramos como una especie de seguimiento, digamos, más frecuente, ¿no? No que esto sea una reunión, vine una vez, dije todo y ya está, sino empezar a trabajar con el tema. Bueno, nos comprometemos a un próximo encuentro con Ariel. Claro, el próximo encuentro y quizás otro después, porque a mí me parece que está bueno continuar esto, porque si no, no le damos nosotros al tema la sustentabilidad que el tema merece. Así que gracias a Ariel, gracias María Rosa, Miguel, cerramos. Gracias a ustedes. Posibilidades, combinar con María Rosa y esta es tu casa. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer haberlos acompañado, un placer. Bueno, muchas gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.